En esta edición del año 2024, los analistas internacionales que participaron en este estudio revelaron que los estados y las fuerzas políticas, independientemente de su orientación, están también desempeñando un papel cada vez menor en la protección de la libertad de prensa. Este estudio internacional también alertó que en el arsenal de la desinformación con fines políticos, el uso de la inteligencia artificial no regulada también está siendo una fuente, digamos, de inquietud, ya que se ha demostrado que su manipulación con fines propios es una herramienta de primer orden, incluso para influir en las elecciones. Otro de los aspectos relevantes de ese estudio señala que además muchos gobiernos ejercen un control cada vez más estrecho sobre las redes sociales, sobre Internet, restringiendo el acceso, bloqueando cuentas o incluso borrando mensajes con contenido informativo. La situación de la libertad de prensa es a día de hoy, en 2024, muy grave en 36 países, difícil en 49 y problemática en 50 países, mientras que es buena o bastante buena en 45 países. Con respecto a esa clasificación mundial de cómo tratan los gobiernos la libertad de prensa, Noruega es el país que ocupa el primer lugar de la lista como un buen Estado que protege a los periodistas y a la libertad de prensa por octavo año consecutivo, como país más, como digo, respetuoso con la libertad de prensa, seguida Noruega de Dinamarca y de Suecia. En la parte baja de la clasificación, pues encontramos los países más represivos para la prensa, como son Afganistán, Siria, Eritrea. En esa lista de los menos garantes con los periodistas no afines se encuentran Rusia, China, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, países donde directamente o no hay prensa o está controlada o es únicamente gubernamental. Son algunos ejemplos de esos países, ¿no? España no se digamos, salva del deterioro global del periodismo por la presión política, pero está resistiendo en un escenario mundial, digamos, un poquito desalentador. Ha subido del puesto 36 al 30 en esa clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras por la mejora del contexto legal y de la seguridad, pero también por el declive de otros países. Es decir, que hay otros países que siguen siendo peores todavía, ¿no? Que van a peor en lo que se refiere no defender a la prensa, sino defender a los ciudadanos y de ofrecerles una información, sobre todo veraz, libre e independiente. Por tanto, un número creciente de gobiernos y autoridades políticas faltan o fallan en su papel de garantizar un marco ejemplar para el ejercicio del periodismo y para el derecho que tenemos todos los ciudadanos a una información fiable y plural. Existe un aumento de las presiones en muchos países que ejerce la gran mayoría de los gobiernos y actores políticos sobre los medios, subrayando además la cantidad de periodistas que en estos momentos se encuentran actualmente detenidos en diversos países con cargos penales, criminalización del periodismo, de la prensa, e incluso en algunos estados se asesina a periodistas, con una represión brutal para los que intentan contar la verdad. En ese ranking, Rusia es el país que más persigue a los periodistas no afines con el régimen o con el Estado soviético. Resumen general, los Estados están fracasando en la protección del periodismo, por tanto, la libertad de prensa, señoras y señores, está amenazada. La Asociación Católica de Propagandistas, con su sede en Talavera, se ha acordado de los periodistas en este maravilloso oficio y hoy nos ha convocado en este Centro Cultural El Salvador de Talavera para que, con la ayuda de dos periodistas jóvenes, pero sobradamente preparados, arrojemos luz sobre ese derecho que ustedes tienen, que tiene todo individuo a la libertad de opinión y de expresión y que le garantiza recibir informaciones, noticias, opiniones, que es un derecho que tienen los medios y los periodistas y que también se basa en investigar, en buscar noticias, en buscar información, en dar opinión sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esperamos que esta charla, este coloquio, luego vamos a querer
por supuesto, que ustedes también pregunten, que sea eso, un coloquio entre ustedes y nosotros. Esperemos que este coloquio les genere un profundo también debate, se lleven una buena sensación. Hoy contamos con la participación de dos destacados ponentes del ámbito periodístico. Él es José Antonio Méndez Pérez, periodista con una sólida trayectoria en temas de familia, de educación y también de religión. A lo largo de su carrera ha asumido responsabilidades y liderazgo en importantes medios de comunicación de nuestro país. Ha colaborado y colabora con destacados medios de prensa, de radio, de televisión, entre otras facetas. Ha sido también editor de Aleteia España. Tiene mucho que ver ese portal de información, Aleteia, es un portal de información digital con el sentido de este coloquio. Aleteia es un servicio, un medio de comunicación que ofrece herramientas al lector global, a todo el que se acerca, Aleteia, si queréis visitarlo, para conocer la verdad, porque la veracidad está en el núcleo del trabajo periodístico también de ese proyecto. Y ahí pueden encontrar información veraz, verdadera. José Antonio es redactor jefe de la revista Misión y director y presentador del programa En Primera Línea de Radio María. Además de su experiencia en medios, también comparte su experiencia y sus conocimientos como profesor tutor de la Universidad Francisco de Vitoria y, como comentaba, colabora con medios como la cadena COPE, 13TV, el diario La Razón. Ha sido redactor del semanario Alfa y Omega y en otros medios difundiendo valores cristianos, reflexiones de actualidad. Hoy forma parte del equipo de comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas y colabora como periodista en El Debate, este periódico que tiene este crecimiento tan espectacular últimamente, ¿no? José Antonio Méndez, gracias por venir a este coloquio. Es un placer tenerte aquí. Buenas noches. El placer es mío y muchas gracias por la invitación. Venir a Talavera siempre es una ocasión maravillosa para encontrar gente estupenda y hablar de temas interesantes. En la actualidad forma parte, como digo, también del semanario Alfa y Omega y además Alfa y Omega es una publicación del Arzobispado de Madrid. Yo fui redactor. Que se acompaña los jueves con el diario ABC. Efectivamente. Muy bien. Bueno, vamos con José Calderero, de Aldecoa. Él tiene también un compromiso muy definido con la verdad y la justicia, algo que ha quedado patente en sus entrevistas. José, tú has enfocado últimamente tu trabajo, tu vocación, tu carrera al ámbito socio-religioso, generando también un amplio repertorio de reportajes que abordan temas de interés humano, de interés social y también espiritual. Y decía que vas en busca de la verdad y de la justicia, algo que ha quedado patente en algunas entrevistas que José Calderero ha realizado, como por ejemplo una realizada a Laurent Chalet, activista venezolano, que nada más y nada menos es el ganador del premio Sájarov que le entregó el Parlamento Europeo. Este activista fue torturado durante 4 años en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, y de ahí que la labor, el trabajo de nuestro invitado se caracteriza también por su sensibilidad hacia temas de calado social. Es un placer contar hoy con José Calderero de Aldecoa. Bienvenido a Talavera. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Como ven, tengo mucho menos currículum que José Antonio, al cual admiro y hemos sido compañeros, pero es un placer, sobre todo, reflexionar junto a ustedes sobre este tema tan importante y que está tan de actualidad hoy en día. Bueno, vamos al lío y a escucharles. El título de este coloquio ya lo han visto nuestros invitados en las redes y en el cartel que les ha convocado. El título es Libertad de prensa y supervisión gubernamental. ¿Garantías democráticas o control estatal? Y es la primera cuestión que planteo a José Antonio y a José. Después de este repaso que he hecho a nivel mundial del prólogo, nos quedamos ya en España. ¿Existen garantías democráticas y respeto hacia los medios españoles, José Antonio, o existe un control estatal? Bueno, en primer lugar, creo que es importante destacar que la libertad de prensa, cuando hablamos de libertad de prensa, no hablamos única y exclusivamente de algo que tiene que ver con los periodistas. La libertad de prensa está estrechamente relacionada con la libertad de expresión, también con la libertad de pensamiento, porque nuestras libertades están relacionadas entre sí. Uno no puede pretender recibir información veraz de los medios de comunicación y que esa información vaya a quedar en nada. Evidentemente, la gente, cuando está bien informada y es capaz de acceder a la verdad, toma sus propias conclusiones
elabora su pensamiento de una determinada manera y actúa en consecuencia con esos pensamientos. De modo que quien controla los flujos de información está indirectamente o directamente controlando la libertad de pensamiento y, por tanto, la libertad de actuación, que es aquello que nos permite tomar decisiones con suficiente criterio para distinguir el bien y el mal y buscar aquello que es mejor. Esto implica que quien trata de poner palos en las ruedas de la libertad de prensa está tratando de poner palos en las ruedas no de los periodistas, que al final somos una pieza en este engranaje, está tratando de secuestrar la libertad de los ciudadanos, que son los verdaderos titulares del derecho a la información veraz. Por tanto, no es algo que queda única y exclusivamente en el ámbito del periodismo, sino que el control de los medios de comunicación afecta de forma directa a la calidad de la democracia y a la libertad de los ciudadanos. Respondiendo a tu pregunta, efectivamente España, en este ranking que ha hecho Reporteros Sin Fronteras, por cierto, una organización muy meritoria y que lleva a cabo una muy buena labor, pero no exenta de sesgo ideológico. Puntualizaciones. Todo se ha dicho. Efectivamente, España parece que ha subido en ese ranking porque otros en realidad han bajado. Lo que estamos viendo en España es que el actual gobierno, con sus diferentes ramificaciones, están tratando cada vez más de controlar, por una parte, el funcionamiento de los medios de comunicación, por otra parte, el discurso que se va escribiendo en los distintos medios de comunicación, es decir, lo que algunos se empeñan en llamar el relato, y que no es sino el intento de trasladar a la sociedad un pensamiento único y un relato único, y por otra parte, el control en las redes sociales de los ciudadanos. Luego seguro que tenemos ocasión tenemos mucho que desarrollar. José Calderero, tu primera reflexión sobre ese título, como hemos dicho, Garantías Democráticas en España o Control Estatal. Pues mi primera reflexión, la verdad, pensaba mientras hablabas que este ranking de Reporteros Sin Fronteras creo que tendría un resultado muy diferente, la verdad, si se hubiera hecho, por ejemplo, ayer. Creo que a nadie se le escapa que en los últimos meses han pasado cosas gravísimas en España que atacan directamente a la libertad de prensa. Yo creo que todos tenemos que tener claro, todos tenemos claro seguro que la libertad no habría democracia sin libertad de prensa, es un servicio público de control estatal de primer orden. Por eso, en la actualidad, con gobiernos en los últimos años de tintes, llamémoslo populistas, han atacado directamente esa libertad de prensa. No existiría democracia alguna. Los medios de comunicación, si no estuvieran informando a la ciudadanía no tendría herramientas para poder votar en libertad. Si ese estudio de Reporteros Sin Fronteras que antes mencionabas, Jesús, lo hiciéramos mañana, ayer, tendría otro resultado. No sé si estaríamos a la cola, pero desde luego de la mitad para abajo. Yo, como José Antonio, pienso que este es un derecho que tiene la ciudadanía, el de recibir información veraz y contrastada, que cada vez está más denostado y que debemos apoyar entre todos para garantizar, sobre todo con miras altas. Yo creo que efectivamente nosotros no nos miramos el ombligo, desde luego los periodistas tenemos una gran vocación, más los periodistas católicos, ¿no? Y tenemos ese sentido vocacional de transmitir. ¿Qué hacemos los periodistas, por lo menos los católicos, ¿no? Transmitir la buena nueva, ¿no? Pues esa buena nueva también podemos trasladarlo al ámbito civil, que es esa veracidad, esa verdad que es representación de la verdad de Cristo, ¿no? Entonces, no podemos dejar de apoyar a los periodistas, a esa libertad de prensa, porque al final, apoyando a los periodistas, apoyando a la libertad de prensa, lo que hacemos es ganar en democracia y ganar en verdad. El gobierno de Pedro Sánchez anunció hace un mes, después de la famosa carta a los ciudadanos, supongo que le llegaría a alguno de ustedes la carta, en sus 5 días de reflexión, un paquete de medidas que denominó de calidad democrática. Hay una página web que es de la Moncloa, del Gobierno, y en esa página web, que ustedes pueden acceder perfectamente, en la página web de la Moncloa, el 17 de septiembre de este año, hace un mes,
lo pueden comprobar, publicó lo siguiente, leo textualmente: el Gobierno presenta el Plan de Acción por la Democracia para reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información. Proseguía esa nota detallando que los objetivos eran mejorar la calidad de la información gubernamental, garantizar la pluralidad de los medios y aumentar la transparencia del poder legislativo y el sistema electoral. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, don Félix Bolaños, explicó que este Plan de Acción por la Democracia es una hoja de ruta con 31 medidas que el Gobierno va a ir implementando durante los 3 próximos años para reforzar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia el ecosistema de los medios de comunicación con el fin de garantizar una información veraz. Os planteo, José Antonio, empiezo por ti. ¿Creéis que estas medidas van a ofrecer, como dice el Gobierno, una mayor transparencia en los medios, que van a garantizar lo que lo que se publica en los medios de comunicación es verdad? No sabemos con qué mecanismo. Estamos todavía los tres buscando con qué mecanismo va a buscar la verdad, con qué rayos X, ¿no? ¿O están destinadas estas medidas a ejercer, como antes decíamos y como dice el título de este coloquio, un mayor control sobre los medios de comunicación? Medidas de regeneración democrática. Bueno, de todo lo que dijo el ministro Bolaños y todo lo que aparece en el BOE, lo único cierto es que esto es una hoja de ruta. Eso es cierto. Pero, desde luego, no para garantizar la libertad de los medios de comunicación, sino todo lo contrario, para garantizar el control sistemático de aquello que se publica en los medios de comunicación. Resulta muy llamativo que los bulos se han inventado ahora. Los bulos. Los bulos y las fake news, o sea, las mentiras, se han inventado ahora. Y estábamos los ciudadanos desprotegidos de toda Europa, particularmente en España, desprotegidos ante las posibles mentiras y ataques a nuestro honor y, en fin, a todo aquello que tuviera que ver con nuestras libertades democráticas. Tal vez tenga más que ver con que ahora lo que se está destapando son las corruptelas del partido en el Gobierno. Concretamente aquellas que afectan al presidente del Gobierno y a su familia y a su entorno más cercano, ¿no? Cada día que pasa nos despachamos y nos desayunamos con una nueva entrega de este folletín por fascículos, que es el caso PSOE, como dicen algunos, el caso Koldo, el caso Sánchez, en fin. Todas estas medidas que lo único que buscan en realidad con ese nombre rimbombante es garantizar que el Gobierno tendrá herramientas, el Gobierno de turno tendrá herramientas para controlar lo que van publicando los medios de comunicación, y en el caso de que lo que publiquen los medios de comunicación no les gusta o no les guste, tomarán medidas coercitivas contra esos medios relativas a su financiación, es decir, al pulmón que permite la existencia de los medios de comunicación, no solamente su financiación pública, cuidado, recibiendo ayudas o subvenciones o publicidad institucional, sino exigiendo saber quiénes son las personas, las empresas que pagan publicidad en esos medios de comunicación, de dónde vienen las fuentes de financiación, entendiendo, por tanto, que el sector privado, que apoya a los medios de comunicación en su inversión publicitaria, podrá verse perjudicado por unas posibles represalias por parte del Gobierno, porque está apoyando a medios de comunicación que no difunden aquello que quiere el Gobierno que se difunda. No conozco absolutamente ningún régimen que perviva en libertad cuando la información la controla el Gobierno. José. Yo creo que antes de responder a tu pregunta, creo que hay que ver el marco general en el que se aprobó o en el que se anunció, que todavía no está aprobado, gracias a Dios, este plan de regeneración democrática, que el nombre se las trae, porque aparte del tema que nos ocupa hoy de libertad de prensa, en el marco de ese plan también se habló de eliminar el delito de ofensas a los sentimientos religiosos, que hay algunos que nos importa bastante, y claro, el ataque es gravísimo de nuevo, ¿no? Porque claro, estamos hablando de regeneración democrática y a juicio del Gobierno para
tener una mayor democracia hay que atacar la libertad de creencia reconocida por la Constitución. Creo que esto no debemos dejar de mencionarlo aquí, y yo he empezado diciendo esto para que no se me olvide mi respuesta, porque creo que es de lo más grave de este plan. De los últimos tiempos. De este plan de regeneración democrática. También como marco de este plan de regeneración democrática creo que hay que, lo apunta José Antonio, creo que hay que indicar en qué contexto se produce ese plan. Ese plan llega después de unos días de reflexión del presidente donde tuvo al país en stand-by. Yo, es verdad que soy mucho más joven, poco más joven, perdón, que los contertulios que me acompañan, pero yo jamás he visto un país donde esté secuestrado por el presidente, que esté en stand-by porque tiene que pensar cuál va a ser el futuro, no de España, sino el suyo propio. Y más que el suyo propio, el de su familia. Antes José Antonio lo decía, ¿no? Claro, ¿en qué contexto se produce este anuncio de ese plan de regeneración democrática? No debemos olvidar que días antes de este anuncio, bueno, ya la justicia estaba investigando a Begoña Gómez, a su mujer, bueno, por una serie iba a decir de delitos, o por lo menos bueno, será la justicia, ¿no?, la que determine indicios de delito, ¿no? Pero estaba su mujer pues siendo investigada. También su hermano, David creo que se llama, a pesar de que utilizaba un seudónimo, está siendo investigado por la justicia, y en este marco el presidente decide secuestrar el país, dedicar 5 días a la reflexión para luego lanzar piedras contra los que tratamos de no de atacarle a él, sino de destapar la verdad. Ahí en este marco se produce. Luego hay otro contexto también que yo creo que incide directamente sobre la figura del presidente, que estamos en pleno desarrollo. Yo venía escuchando ahora la cadena COPE mientras venía, y hablaban del caso Koldo y de la implicación, de la posible implicación directa que tiene el presidente del gobierno. Claro, tiene la sartén por el mango el presidente del gobierno, ¿no? Porque a medida que este caso se vaya destapando, que se vaya desarrollando, pues veremos el desarrollo o la concreción de este plan de regeneración democrática. Este plan de regeneración democrática que a mí me genera una inquietud total, porque puede ser secuestrada la verdad. ¿Qué verdad? No la verdad, sino la verdad que ellos llaman oficial, ¿no? Claro, aquí está pasando una cosa. En España está aprobada ahora mismo una serie de delitos que, pues, o de prácticas. Está permitido, pues, por ejemplo, el aborto, está permitido desde hace poco la eutanasia, y líbrese usted de ir contra la verdad oficial de, digo, estos 2 casos, pero podría citar muchos otros, ¿no? ¿Quién es el osado que se atreve a ir contra esta verdad oficial? Claro, que el presidente del gobierno, el ejecutivo en su conjunto, te generen un plan de regeneración democrática que lo que hace es establecer la verdad oficial, lo que está haciendo es directamente señalar a los periodistas, a los que no nos plegamos a esa verdad oficial porque creemos en otra verdad superior, que es que el aborto es un asesinato, que la eutanasia es algo horripilante porque haces en pro de defender o de buscar una muerte digna, ¿no? La mal llamada muerte digna para un familiar. Lo que estás haciendo es quitar todo de en medio, tan denunciado, por ejemplo, por el Papa Francisco. Creo que desde este plan de regeneración democrática, que ojalá, bueno, busquemos formas, y creo que esto es algo que nos corresponde a todos nosotros, no solo a los periodistas, sino a todos nosotros, veamos fórmulas para tratar de minimizar o de que no se apruebe, porque lo que va a pasar es que directamente se va a quitar del tablero político, del tablero social, aquellas organizaciones, entidades, periódicos, pero también asociaciones que vayan contra esa verdad oficial que va a salir, que está saliendo publicado en el Boletín Oficial del Estado. Gracias a Dios tenemos margen, porque bueno, vemos la situación tan delicada en la que se encuentra
el gobierno, las minorías que lo apoyan y que en realidad pues pende todo de un hilo. Yo sinceramente creo que deberíamos en primer lugar rezar más para que esas minorías no se impongan a esa gran mayoría de consenso y que habitualmente ha protagonizado la vida social y política en España, y en el caso en el que se haga aprobado, venía escuchando a Casimiro García Vadillo que decía ahora no nos podrán callar, ¿no? Y creo que ese es nuestro papel, ¿no? Que a pesar de que esto pues llegue a término, pues tendremos que tener esa imaginación, esa creatividad para buscar fórmulas para llamar delito a lo que es delito y no a lo que nos quieren hacer creer que es delito. Es muy importante caer en la cuenta de que en España ya era un delito publicar en cualquier medio de comunicación digital o en papel cuestiones relativas o atentados al derecho al honor de una persona, información falaz. Un juez podía condenar a un medio de comunicación o a un periodista por publicar información falaz o por injuriar a alguien, ¿no? Ahora esto sigue siendo delito, a no ser que uno sea de la Casa Real o pueda invocarse el sentimiento religioso, en cuyo caso las injurias son permitidas. Claro. Pero quiero decir, no estábamos desprovistos de todo esto. Por tanto, estas nuevas medidas que se están proponiendo y que estamos planteando es precisamente para controlar qué es lo que se puede decir en el espacio público y qué es lo que debe ser silenciado y acallado. Ernest Urtasun es el ministro de Cultura, creo que hasta hace poco tiempo excompañero de Íñigo Errejón, y también compareció en la Moncloa a propósito de estas medidas. Comparecieron el ministro de Justicia, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y Ernest Urtasun, el portavoz de Sumar. Y señaló en esa comparecencia también, desde la Moncloa, que hay que establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación. Porque ustedes han escuchado la palabra pseudomedios hasta la saciedad. Es decir, el medio que no está conmigo, que no publica lo que yo deseo o que está en contra de mis acciones de gobiernos, es un pseudomedio. Pero eso lo deciden gente del gobierno como Ernest Urtasun, Bolaños y todos los ministros. Y decía que la finalidad de estos medios es no informar. Lo que desde el gobierno catalogan como pseudomedios, y ahí vamos, os repito brevedad porque tengo temas muy interesantes que les va a gustar también a la gente y a vosotros. La pregunta es, con esa serie de mensajes, de criterios, de estas medidas que nos están preparando, que además son medidas vagas, escuetas, porque tampoco tienen mucho fundamento, se basan también en una transposición, como dicen, europea, en un plan europeo para regenerar los medios, pero que no es así en definitiva. Pero bueno, estas medidas sin consistencia, como yo digo, este plan, esta supuesta lucha contra los bulos por parte del gobierno y de los pseudomedios y esa calificación como bulo de todo aquello que se salga de la verdad oficial, ¿hasta dónde van a llegar? Es decir, ¿se van a llevar a cabo en estos 3 años o simplemente ha sido palabrería? ¿Qué sensibilidades tenéis los dos, José Antonio? Yo creo que van a llegar todo lo lejos que le dejemos, Jesús. ¿Y cómo va a afectar a los medios de comunicación? ¿Cómo va a afectar a los medios? Este es el punto. Lo primero que quiero agradecer es la labor de un moderador que modera, cosa que no siempre ocurre. Entonces, esto es importante destacarlo, porque pocos hay más peligrosos que un periodista con un micrófono, que son 3 periodistas con 3 micrófonos. El gobierno llegará hasta donde les dejemos. ¿Y por qué? Porque el hecho de catalogar a unos como pseudomedios, ya lo que te está diciendo, pseudomedios digitales. Estos no son medios de comunicación, son digitales. Ahora resulta que lo que constituye al medio de comunicación es el soporte en el que se publica. Es decir, por parte del gobierno, adalid del progresismo, y no lo entrecomillo porque es adalid del progresismo completamente, resulta que están a favor de la imprenta y del papel impreso, ¿no? Y en contra de lo digital. ¿Qué es lo que están buscando con esto? Pues es dar una vuelta de tuerca más, y en una cosa sí aciertan, y en una cosa sí es cierta, esta transposición europea. Lo que hay detrás de este intento de control de los medios de comunicación no es única y exclusivamente un problema de España, es un problema global, porque ocurre por primera vez en décadas, por primera vez probablemente casi en la historia, que los gobiernos no controlan los canales de comunicación a los que acceden los ciudadanos,
que son a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación creados por iniciativa de la sociedad civil, que son en formato digital porque es infinitamente más barato que el soporte en prensa escrita, y por tanto les está preocupando de forma extraordinaria cómo controlar los flujos de información. Porque, como decía antes, el que controla la información controla el pensamiento y controla la acción. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar? Todo lo posible. El único poder que me genera cierta confianza todavía en España es el poder judicial. Entonces, espero que conforme vayan presentando sus iniciativas, haya jueces todavía audaces, capaces de aplicar la ley para defender los derechos de los ¿Y a ciudadanos. los medios cómo les va a afectar? Pues Prensa, radio, televisión, pequeñas emisoras. en primer lugar, a los digitales. digitales van a intentar cortarles todo lo posible la presencia y la proyección a través de la publicidad institucional, que es una importantísima fuente de financiación para los medios de comunicación. Por otra parte, van a tratar de controlar aún más los medios de los que ya son titulares, es decir, la televisión pública, las televisiones públicas, nacionales y locales, las Luego radios y hablaremos. televisiones. Y, por supuestísimo, incentivarán aquellos medios impresos o digitales que publiquen lo que a ellos les interesa. No es porque les vayan a llamar, como ha ocurrido, de hecho, con el periódico El País, ¿no?, para que publiquen o no publiquen una cosa. No, no. Es que hay medios de comunicación, sobre todo hay medios digitales, que no es necesario que reciban ninguna llamada, porque ya están controladas por personas que reciben sus prebendas por otros lados. Entonces, a esos medios los regarán de millones. Al resto, pues lo pasaremos peor. Trataré de ser breve, aunque es ¿Tú difícil. ¿Coincides con José No, Antonio coincido. en que van a llegar a buen puerto las medidas por su parte? Mira, coincido en todo lo que ha dicho José Antonio y cojo una cosa que ha dicho antes. Ya hay límites establecidos, no hace falta poner más límites. Yo mismo he sido, bueno, no denunciado, pero he actuado como testigo en un juicio a raíz de un artículo en Alfa y Omega, donde, por cierto, lo ganamos, ¿no? Pero ya hay límites. Cualquiera que sienta que tiene un problema puede acudir a la justicia y está clarísimo los límites. Hablábamos de esa transposición europea, que es curioso porque el Gobierno ya lleva unos años, se aplica, se aplica en España justo en el momento más crítico. Pero respondiendo de forma concreta a tu pregunta, claramente lo que va a afectar es en el tema, uno, de la publicidad institucional. Lógicamente, este plan de regeneración democrática establece un registro de medios de comunicación a partir del cual se va a decidir dónde se va a meter publicidad y dónde no. Creo que también la prensa tenemos que hacer un ejercicio importante de buscar fuentes de financiación alternativas para no depender nunca, en ningún caso, de publicidad institucional en la medida de las posibilidades, para ser completamente libres. Eso nos va a dar una libertad total para no tener, nunca las tenemos, ¿no?, dudas, pero para no depender de los políticos de turnos que nos quieran imponer su criterio. Y luego también hay un tema clave, que es el tema de la información. Hoy en día, la propia Moncloa, claro, hablamos de los digitales, y fijaros dónde publicó Pedro Sánchez la famosa carta. No la publicó en la agencia EFE. En Twitter. No la publicó X. EFE. La publicó en X, porque ya no quieren intervención de ningún medio. Quieren el tú a tú directo con las personas. Hoy en José, día... ¿para ti qué es un pseudomedio? Bueno, es que yo creo Bueno, que... ¿a qué crees que se refieren cuando No, dicen pero pseudomedio? es que creo que efectivamente... Me gusta la puntualización que has hecho, porque no creo que existan pseudomedios. Hay medios, Yo no sé lo que es un pseudomedio. hay medios que tienen una ideología clara, hay otros que tienen otra ideología, hay otros que son digitales, pero creo que no podemos entrar en el debate del gobierno, porque al final, cuando entramos en el debate que intenta impulsar el gobierno, lo tienes perdido, porque el gobierno es el que tiene el poder. Hoy sí que te digo que el gobierno lo que está haciendo es la propia información que sacan en Moncloa está siendo indexada en Google, intoxicando. Hablabas al principio de la inteligencia artificial. Claro, aquí no se da puntada sin hilo. Si tú tienes una verdad oficial, desde la Moncloa están metiendo grandes dosis de información a Google, el debate público se está siendo intoxicado, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde vas a colocar? Claro, a los medios digitales es mucho más difícil controlarlos, pero los controlas si el usuario que entra en redes sociales, que entra en Internet,
quiere llegar a la verdad, pero se encuentra con que las primeras 2 páginas de Google está repleta de información colocada desde cierto sector ideológico, no hace falta más control, porque nadie llega a la 3ª página de Google. Ha apuntado José Antonio antes, ha entrado un poquito en el tema del registro de los medios de comunicación. Estamos desarrollando las medidas que quiere el Gobierno para regenerar también la opinión pública, ¿no? Para regenerar la democracia, que es lo que anunció Pedro Sánchez, ¿no? Algo que a los periodistas y a los medios de comunicación como que les pone un poquito la carne de gallina, ¿no? Pues quieren que sea tutorizado por un organismo independiente, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia. Y como digo, repito, reitero, una empresa periodística o un periódico, bien sea escrito digital, una emisora de radio, como es el caso de la mía, un canal de televisión, como cualquier empresa privada en este país, se les obliga a estar en el registro mercantil, en ayuntamientos, en un sinfín de administraciones. Aportar unos datos sobre la propiedad de ese medio es algo público, ya lo sabe todo el mundo, de que es solo de una sociedad limitada, laboral, una sociedad anónima, evidentemente, eso es público y es notorio, y la publicidad que reciben los medios, que también se quiere controlar, de dónde se recibe, pues todo el mundo, cualquier medio de comunicación presenta ante una administración que se llama Agencia Tributaria o Hacienda los correspondientes IVAs de las campañas publicitarias que le ha contratado o bien un ayuntamiento, una junta de comunidades o, en este caso a nivel más global, un gobierno. Se llama Agencia Tributaria. Por tanto, una medida de control más de la propiedad de los medios y del dinero que se obtiene a través de la publicidad, de la inversión publicitaria, que quieren también reformar. No entiendo qué persiguen, o se han gastado o lo han metido ahí de rondó, porque se sabe quién es el dueño de A3 Media, Planeta, se sabe quién son los dueños de Telecinco, por poner el ejemplo de las televisiones, que es Berlusconi, que en paz descanse, o la sociedad que tenga italiana, participada por algunas empresas también, que también están evidentemente bien ubicadas, y para de contar. O sea, y los medios, pues la razón es una empresa, una sociedad limitada. ¿Qué se persigue, José Antonio, con esto? ¿Qué se persigue cada vez que haces un registro? Pero están hechos ya. Claro, pero cada vez que uno anuncia un registro de lo que sea, es para tomar medidas con respecto a lo que tú estás registrando, ¿eh? Como tú dices, el que quiere acceder a información de los medios de comunicación lo tiene a disposición, y más desde el Gobierno. Y más ahora en Internet. A través de la agencia tributaria o cualquier persona que vaya al registro mercantil o donde corresponda. Lo que estás buscando es ejercer el poder coercitivo del Estado para amedrentar a la sociedad civil que sea tan osada como para financiar económicamente los medios de comunicación que sean críticos con el Gobierno. Lo mismo que persigue cuando dice a los médicos objetores contra el aborto que deben ser registrados en un registro, no aquellos que están dispuestos a realizar abortos, cuidado, que es la praxis contraria a la ciencia médica, sino aquellos que están dispuestos a no hacerlo. ¿Para qué? Para tomar medidas después contra ellos, es evidente. ¿Para qué está este registro? Puede ser, llegado el caso, en un extremo, pero el siglo XX nos ha enseñado que no tenemos que minusvalorar los deseos y los afanes totalitarios de cualquier Estado y de cualquier gobierno, de cualquiera que ejerce el poder, en definitiva. No debemos minusvalorarlos. Lo que están buscando es un control coercitivo sobre la sociedad civil, amedrentar a la sociedad civil y, por supuesto, tratar de cerrar el grifo a todos aquellos medios de comunicación que no publiquen o que publiquen informaciones veraces o verosímiles, porque en ocasiones los periodistas nos equivocamos buscando la verdad, publicamos informaciones que no son ciertas, pero que son verosímiles y las publicamos pensando que son verdad. Pero podemos equivocarnos. Bien, los medios de comunicación que lleven a cabo semejante desafío al poder pueden ser después cercenados en su financiación pública, como habíamos dicho, pero también vamos a dudar a estas alturas de que un gobierno que es capaz de llamar al director de un periódico como El País para decirle que no publique ciertas informaciones, donde tenemos políticos cuyos jefes de prensa llaman a otros periodistas para que no publiquen o para que aguántame un poquito esta información sobre el caso de Errejón, por ejemplo, no van a poder ejercer esa misma presión sobre empresas que están, por una parte, tal vez recibiendo
financiación pública y que están ayudando con su publicidad en medios de comunicación, aunque no sean afines ideológicamente a ese medio de comunicación, simplemente porque les interesa anunciarse ante ese público objetivo. Y sin embargo, no van a recibir una llamada del concejal, del teniente alcalde, del presidente de la Diputación, de alguien de la comunidad autónoma o, por supuesto, del Gobierno para decir: piénsatelo, que si quieres la subvención, que si quieres la próxima campaña europea, que si quieres la próxima campaña de publicidad institucional, piénsatelo si sigues publicándote en ese medio, que a lo mejor no nos interesa. ¿Qué persigue ese registro? Mira, yo apunto lo que tú decías en la pregunta. El registro ya existe. Los registros De ya saber existen. de quién es un medio Claro, y de dónde viene y quién le paga la publicidad. esos registros ya Es existen. como si le dices al Corte Inglés, por poner un ejemplo, dígame usted el nombre y apellido de todo lo que comprar en mi tienda. O a una tienda de zapatos, dígame usted quién ha entrado en su tienda hoy a comprar. Es absurdo. Es absurdo sobre todo porque ese registro ya existe. La clave está en que ese nuevo registro de nombre impronunciable y que tú has dicho muy bien, va a estar controlado por el Gobierno. Un inciso, el nombre seguro que lo han buscado en inteligencia artificial, han metido en el chat. Dame un nombre para esto, que quede bonito y que con 3 palabras. He pensado lo mismo. Competencia del mercado de valores, se parece bastante. Es que tampoco dan puntadas sin hilo, pero los registros ya existen. Están creando un nuevo registro controlado por el Gobierno para tener la información de primera mano. ¿Y qué persiguen? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son, por ejemplo, que ahora vemos diputados en el Congreso que no responden a periodistas, con carnet de periodista. Esas son las consecuencias, que ellos van a repartir, ellos quieren repartir los carnets de periodistas. ¿Quién va a poder responder y en qué circunstancias? ¿Qué periodistas van a qué actos de partido y cuáles no? Cuando eso es un atentado a la libertad de prensa de primero de política y de primero de periodismo. Entonces, al final, el resultado es que lo que quieren es que tú, en tu derecho de ser periodista, te cercenan ese derecho, dedíquete usted a otra práctica menos honrosa en su juicio, porque aquí el periodista solo es el que dicta lo que yo estoy, el que publica lo que yo estoy dictando. Vamos a la publicidad institucional. Y aquí ya no solo vamos a arrear al PSOE. Vamos a hablar de gobiernos municipales, de gobiernos regionales, porque también hay televisiones autonómicas, evidentemente. Y hay televisiones autonómicas que en este momento en España están dirigidas están bajo la legislatura de otros partidos, como por ejemplo el Partido Popular. Hay medios a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel regional y a nivel local que reciben publicidad institucional, ¿vale? Y es normal. Voy a poner un ejemplo bastante claro, por ejemplo. Es normal que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anuncie Farcama en las emisoras de radio y en los periódicos para que la gente se entere de que va a venir la Feria de Artesanía Regional de Castilla-La Mancha. Eso es publicidad. Es normal que se anuncie Tierra de Sabor de Castilla y León, anunciando que hay unos productos maravillosos en Castilla y León y además se anuncian en revistas y en televisiones. Eso es normal. Hay que promocionar las regiones. O, por ejemplo, los anuncios que veis de la Comunidad Valenciana del turismo o del turismo de Andalucía. Eso es normal. Es anunciar un producto. En este caso, se está vendiendo una región. ¿Vale? Pero claro, hay medios regionales, medios de comunicación, que reciben una tarifa X, 1.000 euros. Pero hay otros medios, con la misma audiencia o difusión, que reciben el triple o 5 veces más. Por tanto, ¿qué es publicidad y qué es subvención? Bueno, yo soy radicalmente bien, ¿no? Contrario Difícil. a los medios de comunicación públicos. ¿Tú no serías partidario de meter publicidad en medios de comunicación? Una cosa es la publicidad institucional y otra cosa son los medios de comunicación públicos. Y aquí es donde hago la ¿Qué diferencia. es publicidad y qué es subvención? Eso es. La publicidad es aquello que se publicita, digamos. Lo que he explicado, exactamente, lo que has explicado tú muy bien. Pero yo he hecho esta distinción porque los medios de comunicación públicos están íntegramente controlados por el poder político en sus órganos directivos, ¿no? Después los redactores hacen lo que pueden y la gente que está allí en cámara y tal, no significa que todos tengan el carnet del partido. Pues los partidos van y vienen. Pero están en sus cargos directivos puestos por
representantes políticos con una línea editorial, por tanto, pues todos los medios de comunicación tienen línea editorial, todos. Y por tanto, la línea editorial de un medio público es la línea editorial, es decir, la línea de pensamiento que impone o que estipula quien está financiando ese medio de comunicación, que es en este caso un poder político. Por tanto, yo los cerraría todos. Ahora bien, en el caso de la publicidad, porque es legítimo y es bueno que se publiciten las acciones que tienen que ver con la sociedad civil y que están impulsadas desde las distintas instituciones estatales en todos los niveles. En este caso, lo que debería haber es una tarifa publicitaria exactamente que hay con todos los demás anunciantes. Si tú te quieres anunciar, tú eres el Corte Inglés y te quieres anunciar en un medio de comunicación, tienes una serie de tarifas publicitarias por la difusión que tiene tu medio de comunicación. ¿A cuánta gente le llega el anuncio que yo voy a poner aquí? Entonces, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las diputaciones o el gobierno tendría que hacer exactamente lo mismo. Establecer una tarifa publicitaria, es decir, nosotros vamos a destinar en publicidad institucional este presupuesto anual, que se va a distribuir en desde esta serie de parámetros, que son atendiendo a la difusión que tienen los medios de comunicación. Porque esa es la forma que yo tengo de, como entidad emisora de un anuncio, en este caso una entidad pública, lo cual es muy legítimo, de saber que aquello a lo que yo quiero anunciar va a llegar a mucha gente. Pero además, como en calidad de servicio público, tengo que atender a los diferentes medios de comunicación instaurados, insisto, en la sociedad civil, pues puedo establecer una serie de tarifas diferenciadas para los grandes medios de comunicación, para los audiovisuales, para los pequeños, para los locales, para los digitales. ¿Que tienes menos de 1000 visitas todos los días? Te correspondería tanto de publicidad institucional. Y así pues, que tienes millones, pues una idea buena. Tanto, ¿no? Vale. Entonces, esta es una forma de arbitrarlo conforme a las leyes que ya están realmente en los medios de comunicación. Un empresario puede poner mucha más publicidad, pero normalmente nadie quiere tirar su dinero, ¿no? O que puede poner mucho más dinero en un medio de comunicación que no va a llegar a nada. Bueno, ¿por qué? Pues porque lo quiere apoyar por lo que sea. Pero en el caso de la publicidad institucional, debería regirse por los criterios de justicia y de igualdad, digamos, que todo el mundo tenga acceso a esa misma parte, digamos, del pastel, pero conforme a su difusión. Y transparencia. Y transparencia, sí, la clave es la transparencia. Yo creo que, insisto en la idea de antes, ¿no? Creo que los medios de comunicación, visto el cariz que está tomando la política actual, deberían buscar medios privados, alternativos, totalmente desvinculados de cualquier partido político, por una cuestión práctica de supervivencia, ¿no? a futuro, porque eso se acaba para los medios críticos. Yo coincido contigo, Jesús, efectivamente, hay que distinguir muy bien el tema de la publicidad institucional de la subvención. Yo las subvenciones las quitaría todas. Las critico y las hemos criticado ampliamente muchos en películas, ¿no? Películas sostenidas por subvenciones públicas que luego se presentan en la taquilla y van a ver 4 personas. Yo las quitaría. Porque hay que someterse al criterio de la audiencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que interesa? Que tú no puedes sostener. Claro, luego hay que ver la temática, ¿no? de las películas. ¿Qué idea se transmite en esas películas que están sostenidas con fondos públicos? Yo las quitaría todas. Coincido contigo en que efectivamente es distinto la publicidad institucional, que es buena, aunque creo que también habría que someterla, uno, a un criterio de transparencia escrupuloso, para que no se pueda mercadear. Claro, si yo pongo toda la publicidad institucional en el medio de comunicación de mi primo, estás mercadeando con la publicidad institucional y es una forma de subvención encubierta. Entonces, criterios claros de transparencia y que pueden ser, por lo que dices tú, ¿no? En función de las audiencias, que es lo que te marcaría también, pues lo que hablábamos del ejemplo de las televisiones. Si nadie va a ver, no tiene sentido publicitar Tierra de Campos, pues en un medio, en un blog de un periodista de forma privada que leen 100 personas. No tendría sentido, pero en base al criterio de las audiencias podríamos establecer un baremo y decir, pues tantas
millones de euros tenemos para publicidad institucional y hagámoslos de forma transparente para que no se pueda mercadear y que no se pueda utilizar de forma ideológica. Que se utiliza. Es un criterio objetivo. O sea, la transparencia, digamos, existe en principio. Uno puede saber cuánto dinero destinan las distintas entidades del Estado a publicidad institucional. Hoy podemos saberlo. Tienes que leértelo y hacer todo el seguimiento y demás. Pero lo que resulta muy llamativo, y yo lo sé porque he estado en medios de comunicación que hemos llamado a distintas comunidades administraciones para pedir publicidad institucional, y entonces cuando han visto, por ejemplo, cuando yo trabajaba como redactor jefe en la revista Misión, no, es que es una publicación de sesgo católico. Y sí, pues efectivamente nos dirigimos a un nicho católico. Y no lo ocultamos. Pero vivimos de la publicidad. Y llegamos claro. a 100.000 hogares. Entonces, vamos a ver si el problema es que el sesgo que yo tengo no es el que te gusta a ti o el que consideras que te va a generar problemas a ti, ¿no? Hay un termómetro. Escuchen una emisora de radio, local, por ejemplo, o regional, y fíjense la cantidad de anuncios o los pocos anuncios que tiene una emisora de radio. Yo lo digo por mi negociado, ¿no? Y luego vean algunos medios de comunicación que la única publicidad que tienen es o de la Diputación, de la Junta o de un ayuntamiento. Ya no tienen más anunciantes. Ese es un buen termómetro. Es un Saber termómetro. quién vive de esas subvenciones o de esa publicidad, solo viven para eso. Claro, de ahí las editoriales y... Es que tenemos que ser honestos también, o sea, los sí. periodistas tenemos que ser honestos y saber... Pero es que ese dinero no es ni del medio, bueno, no es del medio, no es de la administración, ese dinero es de todo, es de los impuestos, ¿no? Entonces yo creo que eso creo que sí que ahí el gobierno está muy bien diciendo que hay que fiscalizar a ver a quién va. Lo que pasa es que se han liado, pero hay que fiscalizar a quién van y qué partidas presupuestarias hay para los medios de comunicación. Es decir, hay medios que reciben publicidad y otros, creo que han entendido ustedes, que reciben subvenciones. Y hay publicidad que no se ve, que es la que se escribe en las editoriales también, ¿no? Los medios de comunicación, los periodistas, nos regimos por una delgada línea roja que es el Código Penal. Todo el mundo sabemos, los que nos dedicamos a esto, hasta dónde podemos llegar para no crear un daño colateral. Es decir, tú no te puedes meter con alguien y fastidiarle la vida, ¿no? Destrozarle la vida a una persona por ser un personaje público, porque puedes incurrir en un delito. Por eso creo que tanto José Calderero como José Antonio Méndez Pérez, Jesús Olmedo y todos los que nos dedicamos a esto de una manera vocacional y seria y ética, sabemos que hay un código penal y hay una barrera que no se puede atravesar, porque lo decía José Antonio, para eso están los jueces. Son los jueces los que han castigado a muchos periodistas en España. Hay muchos medios de comunicación, televisiones que han tenido que rectificar, que se han metido en la vida de ciertas personas y que han errado, porque también los periodistas no somos perfectos, no somos una hermanitas de la caridad y evidentemente vamos provocando y podemos provocar un daño. Nada, una semblanza sobre lo que es el Código Penal y los jueces, que son los que tienen que dirimir todo esto. Es decir, todos los días en los medios de comunicación hay rectificaciones, porque ha habido políticos, concejales o personas... Bárbara Rey dice que ahora se va a querellar contra los medios de comunicación que están hablando de Bárbara Rey, ¿no? Bueno, al final de todo esto creo que todos nos regimos por el Código Penal, sabemos hasta dónde podemos llegar, sabemos qué delitos podemos... Creo que vosotros no tenéis ninguna querella, yo tampoco. Yo he estado como testigo. Bien nuestro trabajo, ¿no? Yo he estado como testigo en un juicio, pero en un tema de... follonero. No, en un tema de... Muy breve. Código Penal a favor de la libertad. La mayoría de los casos no se llega ni siquiera a judicializar, porque está el derecho a la rectificación, que nos asiste a todos los ciudadanos. Entonces, cuando un medio de comunicación publica algo que va contra tu derecho al honor o tal, pues simplemente pides, solicitas, reivindicas, reclamas al medio de comunicación, conforme a tu derecho a la rectificación, que publiquen otra cosa, ¿no? Si la cosa va a mayores extremos, pues efectivamente puede llegar a la vía judicial, ¿no? A la vía penal. En cuyo caso normalmente ahí es importante distinguir no solamente esto que decía antes de veraz y verdad, ¿no? O verosímil, ¿no? Aquello que es cierto y aquello que parecía cierto, pero nos hemos equivocado al publicarlo, sino también aquello que es opinión y aquello que es información. Es cierto que muchas veces los medios de comunicación, los periodistas, tratamos de hacer pasar por información lo que no son sino nuestras proyecciones, desvaríos y opiniones. La opinión tiene que estar muy bien definida dentro del medio de comunicación para que tú sepas que lo que está diciendo este señor o esta señora es su opinión. Y como es su opinión es libre, podrá estar errada o no. Y si luego atenta contra
tu honor o lo que sea, pues entonces ya puedes entrar por ahí. Pero el problema no es un problema, digamos, que sea litigable desde el punto de vista del derecho a la información. La libertad de expresión está siempre limitada, como todas las libertades, por las libertades de los demás, por los derechos de los demás. No es un problema real que afecte al día a día de los ciudadanos. Entonces, todo aquello que tienda a, ni tampoco de los medios de comunicación, todo aquello que tienda a reforzar las medidas coercitivas contra la libertad de expresión, lo que tratan es al final de cercenarla para controlarla. Yo creo que es un límite claro, que todo el mundo sabe las reglas de juego y el que no esté de acuerdo puede acudir al juzgado. La clave es el derecho, como decía José Antonio, el derecho de rectificación, que es el que te marca. Tienes como ciudadano la posibilidad de acudir al medio de comunicación y solicitarlo. Y de hecho, como no lo solicites, tú puedes llevar el caso a juicio, que no lo ganas, pero ni para atrás. Y os respondo con una breve anécdota. Cuando apuntado, yo sí que estuve en Plaza de Castilla en un juicio por un tema, por un artículo de Alfa que publicamos en Alfa y Omega, por un tema de sectas con vaya con Dios, que ahora se me ha olvidado el nombre, pero con nuestro amigo de las sectas, con Luis Santamaría, que me puso en contacto con una persona afectada por un tema de sectas, al cual yo entrevisté, me contó su caso y él daba nombres y apellidos sobre una organización que había captado a su mujer. Eso se publicó con las entrecomillados oportunos, hablando con esta persona y tratando de informar sobre la secta en cuestión, y nos llegó al medio de comunicación una denuncia donde se me citaba como testigo. Lo celebramos en el periódico porque es la primera denuncia que había llegado y creo que es algo meritorio, porque sabes que estás metiendo el dedo en sitios donde se puede hacer pupa, porque a su vez las sectas hacen mucho mal y mucho daño a muchas personas. Yo recuerdo ese juicio, bueno, me citaban en Zaragoza, fui a Plaza Castilla porque por tema de videoconferencia. El juicio duró 5 minutos. Porque el abogado hizo una sola pregunta, que fue: ¿esta persona ha acudido al medio de comunicación a solicitar la rectificación? No, señoría. Gracias. No hubo más preguntas. Claro, los no hubo más preguntas. Entonces, al final, las reglas a la libertad de expresión le dan mucho valor. Las reglas de juego están claras para todos. Están claras para todos. Entonces, nosotros tenemos que tener efectivamente una responsabilidad para tratar de... Claro, ahí entra el tema de la objetividad, ¿no? ¿Existe la objetividad? Pues yo creo que sí, ¿no? Y tenemos que tratar de llegar lo máximo a ella. Pero en cualquier caso nos podemos equivocar. A partir de ahí entran toda la legislación y que es abundante, tanto constitucional como del Supremo, donde se marca claramente los límites de la libertad de expresión y el ejercicio de la profesión periodística. De un tiempo a esta parte... El detalle no es menor porque ha hablado de sectas. Es decir, yo también tuve un problema con la cienciología en su día. Son aquellos que tienen comportamientos sectarios que secuestran la libertad efectivamente. y la libertad de pensamiento, quienes tratan por todos los medios de amedrentar a los medios de comunicación. Léase esto en la clave también política. De un tiempo a esta parte, los medios nos hemos quedado más limitados. Seguimos siendo, hay más medios digitales, pero más o menos en España están las mismas emisoras de radio y los mismos periódicos que han pasado del papel a lo digital, ¿no? Y algunos todavía están en esa bendito romanticismo que es el papel del periódico, ¿no? El kiosco. El kiosco, pero bueno, también se van apagando y cerrando los kioscos, ¿no? Pero hay un efecto multiplicador, muy multiplicador, que son las redes sociales. Y esto no sabemos quién lo va a parar, ¿no? Muy bien, las redes sociales nos comunican, ayudan a la ciudadanía a comunicarse, a buscar novio, a buscar novia, a tener relaciones, a aprender de cocina, pero también a opinar y a hablar mucho sobre política, y a que la gente ya no tenga que llamar a una radio, cosa que era complicada, o escribir una nota en un periódico, una carta al director, sino que ya directamente, ¡boom!, lo vomitan, esté bien o está mal, en Instagram, en Facebook, y opinamos todo el mundo, y opina todo el mundo de política. Me voy a quedar con lo que hoy es información y mañana por la mañana va a ser en los medios digitales información. Caso Coldo, caso Ábalos, Errejón, Aldama,
el Tito Berni, que está por ahí, los ERE todavía continúan por ahí, Begoña Gómez, el hermano de Pedro Sánchez. Bueno, ¿va a impedir, creéis que va a impedir el gobierno la difusión de lo que ellos llaman bulos lesivos en las redes sociales, que se están provocando además en las redes sociales, que son imparables además, y que incluso se está debatiendo en la Unión Europea para controlar todos esos contenidos de las redes sociales? ¿Creéis que van a poder controlar las opiniones, tanto las administraciones europeas como el gobierno de España? ¿Van a poder controlar esas millones y millones al segundo de opiniones, José Antonio? Desde luego lo están intentando. Las redes sociales lo que han hecho ha sido democratizar, expandir la capacidad que tiene cualquier persona de opinar y de recibir también información. Es cierto, y esto no lo podemos obviar, que sobre todo ahora, a partir de la irrupción de la inteligencia artificial, se nos presenta un desafío precisamente para defender la verdad. Yo estaba pensando que resultaría curioso si le preguntamos a todos estos que proponen este tipo de medidas si creen que existe la verdad, si existe una única verdad, y si esa verdad puede ser conocida y adquirida e incluso casi palpada, podríamos decir, por cualquiera. Porque esto sucede en un espacio curiosamente cultural, en un ámbito cultural de un profundo relativismo moral, en el que se nos dice que no hay ninguna verdad, ¿no? Esto resulta cuanto menos llamativo. Por tanto, lo que se busca no es defender la verdad, lo que se busca es defender los intereses de aquellos que están emitiendo un concreto mensaje. Las redes sociales tienen que tener algún tipo de filtro, y esto es cierto, pero es cierto también que lo que te llega a través de redes sociales, cada vez estamos más acostumbrados a tomarlo con cierta precaución. Es decir, hay que confiar en el sentido común también de las personas. Estas medidas, y has dicho una muy importante, que es la ley que se está debatiendo en el Parlamento Europeo en estos momentos para saber hasta dónde se puede llegar a controlar las redes sociales, dicen, para evitar los bulos, es decir, para evitar las mentiras, pero ya vemos que la justicia, el sistema judicial ya nos protege de esto. El acoso, la y pederastia, la crispación. Y sobre todo también lo que está provocando las redes en muchos jóvenes, ¿no? Es verdad que las redes sociales pueden provocar crispación, pero en el ámbito político lo que genera crispación no es que la gente opine en voz alta en un espacio sin control gubernamental alguno, como puede ser una red social. Lo que genera crispación son las medidas políticas que propician las críticas de la gente. Por ejemplo, con todo lo relativo a la inmigración, con todo lo relativo a la subida de los precios, con todo lo relativo al ataque a la familia. Lo que genera crispación es la actividad política, que después es la que intenta controlar qué se va a decir en torno a la libertad política. Y pongo un ejemplo real. Las cifras económicas que dice cualquier gobierno, este gobierno acaba de decir que son cifras extraordinarias. No conozco ningún gobierno que en democracia no haya presumido de que sus cifras económicas son un milagro económico, ¿no? Son siempre positivas. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos somos los que vemos que las cifras dirán lo que sea, pero yo no llego a fin de mes. O en España seguimos con un PIB per cápita aproximadamente el mismo por hogar que hace casi 30 años. Y si ingresamos más es porque o trabajan más personas en el mismo hogar o trabajamos más horas las personas que trabajamos de ese hogar, ¿no? ¿No tenemos derecho a quejarnos en redes sociales del precio de la vida? Porque el discurso oficial es que tenemos unas cifras extraordinarias en el ámbito económico. Esto, que parece una obviedad, si se traslada a cuestiones relativas a la ingeniería social que están tratando de llevar algunos a cabo, sobre todo a través de la censura que propicia la ideología woke, ¿no? y toda esa cosmovisión que viene amparada por la ideología de género, todo eso lo metemos en un cóctel y lo que vemos es que las mismas personas que están tratando de llevar a cabo una transformación de nuestras sociedades por la vía ideológica están diciendo que tenemos que tener control de aquellos espacios donde hoy los ciudadanos todavía opinan en libertad, ¿no? Yo quiero empezar diciendo que si no siguen a José Antonio en redes sociales, síganle porque tiene un contenido muy interesante donde habla de todos estos temas y de forma además muy amena. Y él que está empezando también con fuerza. Yo creo, respondiendo a tu pregunta, que sí lo van a intentar, pero no lo van a conseguir porque efectivamente es imparable. O sea, las redes sociales hoy en día, cualquiera, en cualquier contexto se pueda... Bueno, de hecho es que antes hablabas de Laurent Saleh, al que pude entrevistar. Perdón, hay países que
Telegram, por ejemplo, en Estados Unidos, y Twitter han querido caparlo, han querido censurarlo y cerrarlo. El CEO de Telegram ha sido detenido hace 4 días, sí, que luego le dejaron libre. Pero se inventa otra red Pero social. que no lo consiguen. Si ahora mismo, por ejemplo, hablaba del activista venezolano que fue premio Sájarov. Sus herramientas eran las redes sociales. La crisis, la persecución religiosa que estábamos viendo en Nicaragua, por ejemplo, caparon. Lo primero, cuando empezaron las protestas y la represión cruenta de todos aquellos jóvenes que fueron acribillados a balazos, lo primero que hicieron fue quitar la red para poder bloquear toda la información que salía de los teléfonos móviles de los chicos que estaban detrás de las barricadas protestando por algo tan sencillo como es que no queremos un gobierno dictatorial como el del señor Ortega, ¿no? Lo primero que hicieron fue quitar la red, pero buscaban triquiñuelas y gracias a que hubo gente valiente en redes sociales nos enteramos los periodistas de todo lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Y voy a decir otra cosa, no lo van a conseguir porque es que ellos mismos, es que hay veces que la verdad es que son torpes, porque ellos mismos están tratando de favorecer la libertad de expresión. Hay varias, este plan de regeneración democrática y estas medidas que van conectadas, antes hablábamos de las medidas el intento, ¿no?, por quitar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, va acompañado, por ejemplo, de la limitación del delito de ofensas a la corona, por ejemplo, y todo en pos de la libertad de expresión. O sea, que las mismas personas que quieren controlar toda la información que se vierten sobre ellos son los que favorecen que haya mucha libertad de expresión para atacar a, por ejemplo, la corona, por ejemplo, pues a la religión. En definitiva, a todo aquello que no es de su libertad ideológica. Y luego hay un tercer ejemplo muy, muy claro, que es la ley Mordaza, que ellos mismos están tratando de limitar. Pero de nuevo vamos a las minorías, a los equilibrios esquizofrénicos que tiene este gobierno, que no son capaces, aunque están todos en contra, de sacarlo adelante, porque en función de la ideología de cada uno de los integrantes del gobierno les interesa o no en función de a quién defienden o no. Entonces, ellos mismos que quieren favorecer, quieren controlar la libertad de expresión, por otro lado, están favoreciéndola para atacar a aquellos. Entonces, va a ser incontrolable. Voy a preguntas cortitas y espero respuestas cortas también, ¿vale? Amén. Por tanto, la conclusión es que un gobierno no puede decidir o valorar qué noticia es verdad y cuál es mentira. El mecanismo, o sea, un gobierno no puede decirlo, este ni el otro ni el que venga, o cuáles deben ser publicadas o cuáles no, ¿no? O las redes sociales, o sea, es que al final no se puede manipular todo lo que es libertad de expresión, no en democracia, ni el gobierno ni ninguna institución u organismo, aunque nos lo pinten de que va a venir un organismo a tutorizar a los medios de comunicación. ¿Están defendiendo las asociaciones profesionales de periodistas al periodismo? Bueno, sí, no. O sea, yo la verdad es que no soy tan optimista como José cuando dice que cree que no van a llegar a este control. No se llegará a este control si realmente los ciudadanos nos oponemos a ello. ¿Cómo? En primer lugar, las asociaciones de prensa, como tú bien dices. El problema es que el periodismo no es para ejercer el periodismo es un oficio más que una ciencia. Entonces, para ejercer el periodismo no es necesario estar colegiado, como por ejemplo en el caso de un médico, en el caso de un abogado. Por tanto, las asociaciones de prensa, que no son colegios oficiales, bueno, pues en realidad son figuras más bien representativas, ¿no? No tienen ningún tipo de valor real como para arrinconar a un partido político, a un gobierno. ¿Lo están defendiendo? Bueno, pues hay algunos pronunciamientos, menos, desde luego, de los que a mí me gustaría. Y lo que estoy absolutamente convencido y persuadido es de que son acciones como estas y como las que ustedes pueden desde sus medios de comunicación, que son sus teléfonos móviles y sus redes sociales, acometer, que es denunciar los atropellos a la libertad de expresión. Muy breve, José. Muy breve. Las asociaciones de prensa, ¿defienden a la prensa? No voy a decir que no estoy asociado a ninguna, no lo voy a decir, pero es la verdad. Y yo creo que, bueno, estoy a favor lógicamente, de las asociaciones. Creo que tienen que tener una acción mucho más decidida, creo que se puede esperar mucho más de ellas y creo que en los últimos semanas, meses hemos tenido un caso
Que desgraciadamente, y lo digo porque yo no estoy asociado a ninguna, pero creo que son una herramienta interesante, pero ha habido un caso como es el periodista que estuvo preso en Polonia vinculado a la trama rusa. Hubo asociaciones de prensa que, defendieron la honorabilidad de esta persona. A mi juicio, no es que a mi juicio, luego han salido publicaciones donde se indicaban que esta persona pues tenía vínculos. Entonces, Un creo... espía ruso, Un espía ruso. defendido por las asociaciones de prensa de este país, Y, por políticos de Bildu y de la izquierda y el problema es que más luego... radical, y ahora es un espía Y el ruso. problema es que luego no hemos rectificado. Entonces, por eso digo que creo que tiene que haber una acción, pueden ejercer una acción mucho más decidida. Ojo, este caso no desdice de toda la trayectoria, porque sí que hace una labor también de apoyar a asociaciones, a entidades periodísticas quizás un poquito menores que no tienen tanta potencia. Y la labor es interesante, pero que hay que darle una vuelta de tuerca para las asociaciones. responder Vale. a las necesidades que hoy en día plantea el periodismo moderno, eso desde luego. Al principio ha sido demoledor lo que hemos hablado de otros países, evidentemente. Estamos muy acostumbrados los que trabajamos en la radio y escuchamos mucho en las redes sociales, esto es una dictadura. Pedro Sánchez está atacando a la prensa, está atacando a los poderes públicos, esto es una dictadura. Hay gente aquí en este público que me lo dice cuando estamos tomando café. Es que esto no ocurre, esto es Venezuela y demás, ¿no? Pero yo les he ido preguntando, ellos van contestando. He leído más o menos unos datos de un prólogo, pero lo que está claro es que ninguna de las informaciones que hoy están poniendo al límite al gobierno de España, los casos de la esposa del presidente, el caso Begoña Gómez, el caso de su hermano, todos los líos del caso Coldo, Aldama, Ábalos, ninguna de las informaciones relevantes que se están publicando por la prensa española y los medios de comunicación de este país han podido ser desmentidas por el gobierno. Solo estamos escuchando por parte del gobierno hoy mismo insultos. He escuchado esta mañana el tema de Errejón, que es que ya se está atacando desde la derecha y ultraderecha para matar a Sumar y a Podemos. No, este tío es un violador presunto y vamos a ver cómo acaba eso, ¿no? Es decir, ¿qué hace la oposición, qué hace el gobierno, perdón? Más fango a la oposición, más descalificaciones y más cortinas de humo, como Bárbara Rey, Errejón, que es otra cortina de humo, migraciones, aeropuertos, trenes, todos esos son evidentemente cortinas de humo. De hecho, repito, los datos revelados por la prensa sobre esos gravísimos asuntos están demostrando cada día que son ciertos. Y aparte, además, es que la fuente es judicial, la fuente es policial. Por tanto, creo, José Antonio, que ese estudio a nosotros nos coloca como un país donde se está respetando, de momento, la libertad de expresión en nuestro país porque está vigente y porque se están contando y se están publicando noticias, informaciones, opiniones y exclusivas y no nos están cercenando a los lectores y a todo el mundo esa información. Por tanto, de momento, creo que tocamos madera y es una reflexión que debemos hacer, ¿no? Es decir, esa dictadura, la gente se calienta mucho. Bueno, vamos con Televisión Española. ¡Puf! No salimos hoy de aquí. E iros preparando algunas preguntas que va a ser interesante. Vamos a ir terminando. Bueno, Televisión Española la semana pasada se conoció en el Congreso de los Diputados que los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española los va a elegir este gobierno por unanimidad y además por mayoría, algo que antes pues, había más pluralidad. Estaba presente un consejo formado por por políticos del Partido Popular, de todos los partidos, pero ahora ya, evidentemente, pues el Partido Socialista junto con sus socios de gobierno, Sumar, Bildu, PNV, tiene una representación mucho más amplia. Es decir, elimina esa pluralidad que se le presupone al ente público. Y luego está la contratación de Broncano. Quiero preguntar por esas dos cosas, muy breve, ¿vale? Primero, ese nuevo consejo que va a manejar, evidentemente, el partido del gobierno,
sin saber que ha caído en la trampa de que cuando gobierne el Partido Popular hará lo mismo. Va a tener también mayoría en Radio y Televisión Española. Y bueno, y os pregunto si ha sido la contratación de Broncano, que ha sido muy insistente, ¿no?, este verano, y el programa La Revuelta en el prime time de televisión, una imposición del gobierno para contrarrestar a otro producto televisivo, que es El Hormiguero, que tiene mucha audiencia. Empezamos por lo de Radio y Televisión Española. ¿Hay manipulación? Bueno, Solo ve 24 horas. Claro, como he dicho antes, quien controla el medio de comunicación elige su línea editorial. Tú has hablado de unas cuantas cortinas de humo, entre otras la de los trenes y demás. Yo no soy demasiado partidario de achacar a la maldad lo que puede ser explicado por la ineptitud. Es cierto. Decir, que hay muchísimos casos que esto es una cortina de humo. No, es que esta gente lo está haciendo mal, ya está, no tiene más, ¿no? La gestión de Óscar Puente al frente de Fomento está siendo desastrosa, como la fue lo de precisamente el anterior ministro de Fomento, Ábalos, qué casualidad, estaba a otras cosas. Cada generación, Jesús, es responsable de defender su propia libertad. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos corresponde poner en solfa aquellos ataques a nuestra libertad, también la que hay a través de los medios de comunicación públicos. La contratación de Broncano. Bueno, a mí me parece que desde el punto de vista televisivo, las audiencias están ahí, es un programa que gusta a un sector de la población. Otra cosa es que a mí me parezca que es todo lo que es deleznable en la sociedad se potencia en el programa de Broncano. Pero me parece muy bien. Hasta cierto punto se han saltado unos cuantos, requerimientos administrativos, podríamos decir, para su contratación, y ahora pues lo que se pretende es eliminar por completo todo ese tipo de requerimientos. Pero al final, eso sí que me parece que es una punta, ¿no?, en el sentido de decir, se ha contratado un buen programa televisivo para Televisión Española y la audiencia lo está respaldando. ¿Qué se buscaba, además de tener un buen programa televisivo? ¿Única y exclusivamente eso? Obviamente no. Hacerle la competencia a Pablo Motos en El Hormiguero, que no es que sean precisamente una reunión de damas catequistas, los que van allí y sus colaboradores, pero tienen una línea editorial claramente contraria o diferente a la impuesta por el gobierno, ¿no? Entonces, Televisión Española, lo de menos es la contratación de Broncano. El gran problema es el déficit endémico que tiene Televisión Española, lo que nos cuesta a los españoles tener medios de comunicación públicos como la de Televisión Española, casi más televisión que la radio, porque la radio, como Radio Nacional, el resto de Radio Clásica y tal, la verdad es que hacen radio, las que tienen que ver con el ámbito cultural, no hacen una mala labor. Pero en el ámbito, desde luego, de la televisión y sobre todo de los servicios informativos, tienen un sesgo clarísimo. Lo tienen ahora con este gobierno, probablemente más que con cualquier otro, porque es absolutamente impúdico su manipulación, pero lo tendrán con el resto. Televisión Española. Bueno, Televisión Española yo creo que ha sido una clara maniobra de la CDP para promocionar este acto que en el momento en el que se anunció decidió dar ese golpe maestro al Consejo de Administración de Radio y Televisión Española, lo cual nos ha venido muy bien para favorecer el debate aquí en mesa. Fuera de broma, es un golpe trágico. Yo sí que estoy en desacuerdo con lo que ha dicho antes José Antonio, que él cerraría todas las televisiones públicas. Yo no, pero si este va a ser el modelo, entonces sí, ¿no? O sea, si lo que vamos a tener a partir de ahora es una televisión española controlada, que en realidad ya lo estaba, pero más aún por el gobierno de turno, yo lo digo clarísimamente, independientemente del color político que tenga, creo que lo mejor que podríamos hacer es cerrarla. Sí, porque ya saben ustedes que lo que ha pasado es que simplemente ahora es el gobierno sin muchos menos apoyos parlamentarios los que van a poder controlar el Consejo de Administración de Televisión Española. Un Consejo de Administración de Televisión Española que va a poder decidir de forma unilateral. El presidente, a partir de ahora, va a poder decidir de forma unilateral sin el Consejo, ¿no?, de su Consejo, permítanme la expresión, todo tipo de contenidos, los que a él le venga en gana. Y si nos centramos en un contenido de renombre, La Revuelta, a mí sí que me parece bastante grave. Me parece bastante grave que, sobre todo, por dos motivos. Uno, porque han recortado el verdadero servicio público, que es el telediario, para dar un programa de entretenimiento. Y yo entiendo que José Antonio dice que es un buen programa desde el punto de vista de las audiencias. Efectivamente, tiene unas audiencias tumbativas. Y yo aquí me tengo que tragar mis palabras, porque si antes decía
que las películas en cine que nadie vaya a ver, pues que se retiren y que no les den subvenciones, es indudable que este programa lo ve mucha gente. Ojo, que no ve habitualmente la televisión. Han vuelto gracias a este programa. Este programa que yo, bueno, he visto, ahora he quitado la televisión de casa definitivamente, pero que he procurado ver para formarme una opinión, y la palabra que me sale es asqueroso. Asqueroso porque no sé si ustedes han podido ver algo o se han podido informar, y siento estos contenidos en esta tertulia, pero creo que hay que hablar claro. Las dos preguntas típicas que se hacen en el programa es sobre el número de relaciones sexuales que ha tenido el invitado en el último mes. Esa es una pregunta que se le hace a todos los invitados. ¿Y cuánto dinero gana? ¿Y cuánto dinero gana? En horario donde un niño de 12, 15 años puede estar viendo la televisión. Y no solo en cuanto a estos programas, hubo una queja al defensor de la audiencia. No sé qué figura es, cómo se llama técnicamente, pero hay un defensor de la audiencia en Televisión Española, y protestaron por la apología de las drogas que se hacía en el programa. Pues hay uno de los presentadores que hacía constantes bromas, chascarrillos sobre las drogas, y el defensor de la audiencia, del espectador, hubo una reunión entre Ricardo Calleja, creo que se llama, que es o castellano, bueno, que es el director del programa, que está también en pantalla, el presentador Broncano y el defensor, Castella. para decir Castella. eso, Castella, efectivamente, para ver cómo podían limitar este tipo de contenidos en horario donde los niños están viendo la televisión. La respuesta que dio el programa a esta queja del defensor de la audiencia fue estar durante 5 minutos haciendo bromas constantes sobre consumo de drogas. Para mí habría que retirarlo. Es un claro ataque claro ataque. No, es que, a todo. Es que, claro, claro, es a está todo. diciendo que que a las 10 de la noche los chavales están viendo ese programa. No, los chavales ven en ese móvil a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana. Y, a ver, hay políticos autócratas que deciden, bueno, que tienen ese instinto, ¿no? Ese instinto de manejar a los medios, de intentar manipular a los medios. ¿Habéis recibido alguna vez, porque habéis tenido responsabilidades y tenéis responsabilidades en medios de comunicación, alguna recomendación, alguna llamada? Yo he tenido alguna llamada de personas que tratan, primero, de ganarte el favor, por una parte. He tenido una reunión con un jefe de gabinete de un ministerio que trató claramente de decirme lo que yo tenía que publicar. Sorprendente, por cierto, por parte de quien venía, y le dije que se estaba equivocando. Y como mi línea de trabajo no es de información política, no he tenido especiales problemas en ese sentido. Sin embargo, sí que puedo constatar que la tentación de control a los periodistas, ya sea desde el halago, ya sea desde la manipulación de aquello que te llega, de aquello que te envían, o desde una cierta presión, está en todos aquellos que detentan algún tipo de poder. Yo, por favor. Muy breve, yo solicité en una ocasión una entrevista con el ministro de Agricultura, que se me concedió la verdad es que era para una cuestión bastante sencilla sobre una ley de desperdicio alimentario que estaban tratando de impulsar. Se me concedió la entrevista, y el mismo día que habíamos quedado, que además era cierre de edición, lo cual es una locura, José Antonio lo sabe, para un medio de comunicación, para un periódico, decidieron no presentarse después de informarse mejor sobre la línea editorial del periódico. Esa es mi experiencia. Y luego también hay una en Alfa y Omega. Recordamos con cariño cuando Carmena y Esperanza Aguirre se levantaron un Alfa y Omega en el hemiciclo para echarse en cara quién salía más en las páginas del periódico, ¿no? Y ambas nos acusaban de intervención. Bueno, me estaba acordando, la voy a contar porque yo llevo 40 años. He cumplido 59 y llevo 40 años en esto, ¿no? Empecé aquí en Radio Talavera, La Rueda Rato, lo que hoy es Onda Cero, y en 40 años no he tenido nunca, afortunadamente, yo creo que aquí en Talavera, por el público que tenemos de Talavera, han sido respetuosos, por lo menos conmigo y con los medios de comunicación. Yo he tenido
desde la época de Pablo Tello, que era un alcalde socialista muy famoso aquí, no he tenido nunca ninguna llamada ni ninguna recomendación, tengo que decir de verdad, que tanto el Partido Socialista como el PP, como los que han mandado, a mí por lo menos me han respetado. Pero sí que os voy a contar una anécdota de alguien, de un político regional, no voy a nombrar quién es, no voy a decir tampoco de qué partido, ni tampoco voy a decir el escenario político donde nos encontramos, pero sí que en aquel momento tenía una responsabilidad política regional. Y yo trabajaba en Onda Cero, pero yo era un mero locutor que hacía un programa protagonista. Estaba Luis del Olmo en aquella época, yo hacía... Y en un día, en un cóctel, en un acto, no recuerdo, sí que me vino y me dijo, os hemos puesto publicidad. Supongo que ahora hablarás bien de nosotros, ¿no? Y entonces yo hice una pausa y le comenté, digo, no, lo importante no es que hable bien de vosotros, lo importante es que no hable. Es una frase que se la escuché a alguien que me he apropiado de ella, ¿vale? Bueno, pues esa es mi anécdota, pero por regla general, a nivel regional, local, provincial, a nivel nacional, yo sí que sé que se llama a los directores de los periódicos para decir, oye, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué tal? Que te quito la publicidad y demás. Preguntas, Dixon, ¿tiene un micrófono por ahí? Venga. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Y, bueno, mi pregunta es, ¿de verdad que después del tema pandemia, de verdad pensáis que no se puede controlar el pensamiento de la mayoría de la gente cuando cuando los poderes globales se ponen de acuerdo? Se puede controlar. De hecho, hay una herramienta. Ahora hablábamos antes de las redes sociales. Hoy las herramientas tecnológicas que están desarrollándose precisamente, bueno, para fines cotidianos y bélicos. Yo he visto pruebas de cámaras que te graban lo que tú selecciones que quieres que graben. Es decir, tú grabas un plano de cámara y si tú quieres hacer desaparecer un edificio hay una herramienta que en directo te quita ese edificio, lo cual es una herramienta interesante para los ejércitos. Hoy en día hay que tener un espíritu crítico total, porque antes he mencionado la información de Moncloa, que está indexando en Google para intoxicar todo lo que es la Internet, ¿no? La nube. Hoy en día es fundamental, bueno, leer. Yo soy partidario de informarse por distintos medios de comunicación, porque eso que tú estás percibiendo es real, es constante y es a diario. Y lo peor es que la gente vota en función de esas creencias. Hoy en día es cada vez, de hecho, si os fijáis, hay menos transferencia de votantes, ¿no? Son muy pocos los que están en un medio y en función de... Porque cada vez vemos y escuchamos más lo que queremos creer. Y las redes sociales favorecen que nos lleguen contenidos que hemos pinchado anteriormente, entonces no logras salir nunca de esa burbuja sobre el que se hace un control mental súper efectivo sin tener que... Luego en el futuro veremos, y ahí Elon Musk pues, tendrá la última palabra, el desarrollo tecnológico ya más personal, pero hay un control a través de las redes sociales, de las búsquedas en Internet, que es directo, es claro y es muy importante salirse para vivir un poco en libertad. Antonio. Yo creo que la pandemia nos ha dejado grandes lecciones. En primer lugar, nos ha dejado a las claras efectivamente el deseo de los grandes poderes fácticos, que no son solo políticos, de hecho, diría más, no son especialmente los poderes políticos, de controlar a la población. En segundo lugar, otra gran lección es la docilidad de buena parte de la población mundial y española, que está adocenada, que está completamente anestesiada, entregada y anestesiada a las distracciones que otros les suministran, y en ese sentido va también el programa de Broncales, lo que decíamos, ¿no? Y las redes sociales y demás, ¿no? Hay una buena parte de nuestro pueblo que está completamente adormecido y anestesiado. Y en ese sentido es presa fácil de los manipuladores. Pero también creo que ha mostrado el mal nunca hace las cosas bien.
y entonces no puede dejar de mostrar su verdadero rostro en algún momento. Y ha mostrado también la pandemia, y esa es otra de las grandes lecciones, y termino con esta porque creo que es la más esperanzadora, el deseo auténtico de libertad que otra buena parte de la población, también en España, tenemos. Y la capacidad de empezar a llamar a las cosas por su nombre sin importarnos lo que nos digan a nosotros. Por eso cada vez hay más personas que tal vez cuando se van al extremo se radicalizan, evidentemente, pero que han sabido, por ejemplo, aplicar el pensamiento crítico, que no es criticar el pensamiento del otro, sino el pensamiento propio, es decir, las convicciones de uno mismo. Eso es el verdadero pensamiento crítico, para decir, oye, yo pensaba que esto de las vacunas era buena, pero es bueno, pero es 100% bueno. Y esto, hay muchas personas que nos hemos hecho en algún momento de la pandemia esta reflexión. Hay mucha gente que se está dando cuenta de que ciertos poderes fácticos están tratando de controlar la población porque, entre otras cosas, no lo ocultan en favor de una cierta gobernanza, ¿no? Y no están dispuestos o no estamos dispuestos a ponerle las cosas fáciles. Está diciendo que frente al pensamiento único, el pensamiento crítico. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, eso quiere decir que estamos de acuerdo en todo lo que hemos dicho. Conclusiones. Un test rápido, ¿sí o no para los dos? ¿Vale? ¿Se compran editoriales en España? Sí. ¿Se compran editoriales? Sí. ¿Hay periodistas en nómina, José? Pues, sin ninguna duda. ¿Hay periodistas en nómina? ¿Hay medios que son un negocio en manos de empresarios y que cambian la editorial, la línea editorial, según quien gobierne? Sin duda. A todas las preguntas querría decir que no, pero sí. Entonces, no somos corporativistas los periodistas, es decir, somos gente que evidentemente no vemos la paja en el ojo ajeno, sino lo que estamos viendo es que hay medios de comunicación que no persiguen esa ética y esa verdad. Otra de las cosas que las que yo me siento orgulloso es llevarme bien como vosotros, pero bueno, yo que hago de aquí información más local. Que es más complicada, porque tienes la presión más encima. Sí. Y mucho más interesante. Yo le dije una vez a Luis del Olmo que era muy fácil, un día hablando de cuando ETA estaba matando, yo hacía aquí la edición local de Protagonista, digo, mira, es muy fácil hacer periodismo desde Madrid, Luis, yo lo entiendo, y él ha tenido, como Carlos Herrera, los dos son muy amigos míos, pero los dos han tenido un atentado, han sufrido. Uno de ellos un atentado que murió un policía, Luis del Olmo en Barcelona, y Carlos Herrera que no le explotó la caja de puros, ¿no? Pero claro, evidentemente se han jugado la vida y yo creo que eso tiene todos nuestros respetos. Pero es verdad que ellos hablaban desde Madrid, o José María García hacía información deportiva desde Madrid. No, yo he hecho aquí información deportiva y he puesto a parir un político y me he ido al Esturión y estaba comiendo a mi lado. Yo al empresario de la Plaza de Toros, los Chopera, tuve también unas broncas con ellos tremendas porque los criticaba y cuando iba a la Plaza de Toros me los encontraba. Este es el verdadero periodismo de trincheras, el que se hace aquí cuando estás criticando a un concejal, por ejemplo, pero luego te encuentras con él al 5 minutos. Carlos Herrera y Luis del Olmo y los que están en Madrid o Alsina no se encuentran con los que están criticando todos los días. Por tanto, se aprende mucho en el periodismo de provincias. Conclusiones que saco, consideraciones, pues que yo creo que todo esto, cualquier censura va a repercutir en ustedes, ¿no? En vosotros, ¿no? Porque si nos cortan la libertad y no podemos contar todo lo que tenemos que contar, evidentemente no nos va a llegar esa información. En países como Irán, antes lo hemos dicho, Irán, Corea del Norte, Vietnam, China, Venezuela, Nicaragua, por nombrar algunos, hay un pensamiento único que persigue aquí este señor con esa idea del pensamiento crítico, ¿no? Y que en España hoy, en 2024, pues hay un pensamiento crítico, gracias a Dios. Se habla mucho de la democracia, pero la democracia depende de la libertad, ¿no? La libertad de prensa y del respeto a los periodistas que la mantienen. Y no permitan ustedes, como decía José Antonio, como ha dicho también José, no permitamos que ningún gobierno silencie nuestras voces y censure ese derecho fundamental que todos tenemos de la información. La prensa libre es igual a un pueblo con voz, a una sociedad que respira sin miedo y a un futuro con transparencia. Así que no dejemos que nadie apague la luz de la verdad. Última recomendación o reflexión para terminar. Yo simplemente diría, la verdad existe, merece la pena buscarla, merece la pena defenderla y merece la pena luchar para que no nos la arrebaten. Yo solo diría que sigan a José Antonio Méndez en redes sociales, que lo cuenta muy bien y le cuenta todo esto que ha dicho aquí, pero encima de forma entretenida. Sin prensa, sin radio, sin televisiones, no tendremos libertad.
Buenas noches.